Esa noche entendí que, a veces, tu peor enemigo puede estar viviendo en tu propia casa. Por eso les pido que escuchen esta historia con mucha atención, sin perderse ningún detalle. Hola queridos espectadores, hoy quiero compartir con ustedes la etapa más oscura de mi vida. Dudé mucho en contar esta historia, pero decidí hablar para dar esperanza a otras chicas que puedan estar pasando por algo similar. Así que no olviden darle like y suscribirse para que más personas puedan ver y escuchar esta historia. Porque las historias reales tienen como objetivo compartir las experiencias más valiosas con los demás. Me llamo Aitana. Tengo 29 años y actualmente trabajo como enfermera en un hospital privado en Canadá desde hace 6 años. Pero para llegar hasta aquí, tuve que recorrer un camino muy difícil. Hoy quiero compartir esa historia con ustedes. Todo comenzó cuando tenía 13 años. Mi padre, Tiago, una mañana en la mesa del desayuno, dijo, «Ya no puedo quedarme en esta casa». Ya había una frialdad entre él y mi mamá, Lucía, que llevaba meses. Pero para nosotros, sus hijos, esa separación repentina fue un verdadero shock. Mi hermanita, Xiomara, tenía apenas 9 años en ese entonces. No podía entender por qué papá se iba. «Mira, hay otra mujer», dijo mi mamá ese día, entre lágrimas. Mi padre se fue sin dar ninguna explicación, con su maleta en la mano, y dejó atrás a una familia rota. Mi mamá lloró durante días. En las noches la escuchaba hablar sola. Se preguntaba, ¿qué fue lo que hice mal? Nuestra situación económica empeoró mucho. Mi mamá, que trabajaba medio tiempo en una tienda de cosméticos, empezó a trabajar a tiempo completo, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Cuando llegaba a casa, estaba tan agotada que a veces la encontrábamos dormida en el sofá. Yo trataba de ser una hermana mayor para Xiomara. Le ayudaba con sus tareas, cocinaba y hacía los quehaceres de la casa. Era una carga muy pesada para una niña de 13 años, pero no teníamos otra opción. Mi mamá ya estaba cargando con demasiado. Cuando mis amigas en la escuela hablaban de sus papás, yo me quedaba callada. ¿Cómo iba a decir, mi papá nos abandonó? Llevar esa vergüenza a esa edad era muy difícil. Cuando se acercaba el Día del Padre, fingía estar enferma para no ir a clases. Pasaron 2 años así. Poco a poco, mi mamá comenzaba a recuperarse. Los fines de semana volvió a sonreír. Xiomara ya se había acostumbrado a la escuela y había hecho amigas. Teníamos una rutina y habíamos aprendido a vivir con ella. Hasta que un día mi mamá nos dijo, «Conocí a alguien». Tenía un brillo en los ojos que no le veía desde hacía mucho tiempo. Se llamaba Nereo. Tenía 45 años y trabajaba en la construcción. «Es una buena persona», decía mi mamá. «Quiero que lo conozcan». El primer día que lo conocimos fue muy amable. Nos trajo chocolates. Sonriendo dijo, «Ahora soy como su hermano mayor». Mi mamá estaba tan feliz que me alegré por ella. Había una alegría en su rostro que no veía desde hacía años. Nereo empezó a venir a casa con más frecuencia. Veía la televisión con mi mamá, comían juntos, conversaban. También nos mostraba interés. Nos preguntaba por nuestras clases. Se interesaba en nuestra vida escolar. Xiomara se había encariñado mucho con él. Ya le decía papá. 6 meses después, se casaron. Fue una boda sencilla. Mi mamá estaba hermosa ese día. No la había visto tan feliz en años. Yo también me ilusioné. Tal vez, por fin, tendríamos una familia normal. Después de la boda, Nereo se mudó a nuestra casa. Los primeros meses todo fue muy bonito. Cuando llegaba, Xiomara corría a abrazarlo y yo le preguntaba, «¿Cómo te fue hoy?». Realmente se sentía como un hermano mayor. Pero con el tiempo empecé a notar pequeños cambios.
Mi mamá ya no hablaba tan libremente como antes. Se notaba que tenía cuidado de no contradecir a Nereo. Él también empezó a comportarse de manera más estricta. El control remoto de la televisión siempre estaba en sus manos. Cuando poníamos algo que queríamos ver, decía ¡qué tontería! Y cambiaba el canal. Las quejas también comenzaron en las comidas. A veces empujaba su plato diciendo ¿qué es esto? Mi mamá se disculpaba de inmediato y se apresuraba a preparar otra cosa. Ver esas situaciones me dolía, pero me quedaba callada por la felicidad de mi mamá. El verdadero problema empezó cuando cumplí 16 años. La forma en que Nereo me miraba cambió. Empezó a observarme de una manera que nunca antes había notado. Al principio me comporté con dureza, pero poco a poco entendí lo que significaban esas miradas. Un día, cuando llegué de la escuela, solo estaba Nereo en casa. Mi mamá estaba en el trabajo y Xiomara en casa de una amiga. ¿Cómo te fue hoy, princesa?, dijo. Ese apodo me incomodó, pero fingí que no era gran cosa. Bien, respondí, tratando de ir a mi cuarto. Espera, dijo él. ¿Por qué tanta prisa? Siéntate, vamos a platicar un rato. Tuve que sentarme junto a él. Has crecido mucho, dijo. Ahora eres una mujer joven. Esa frase me molestó mucho. Intenté levantarme diciendo, tengo tarea. Claro, estudia, dijo, pero sus ojos seguían sobre mí. Ese día, cuando entré a mi cuarto, por primera vez cerré la puerta con llave. Desde ese día empecé a revisar si Nereo estaba en casa o no. Si estaba solo, iba directo a mi cuarto y cerraba la puerta. Pero no podía contarle a nadie por qué me sentía incómoda. Con el paso de los días, Nereo se volvió más atrevido. Cuando estaba en la cocina, se acercaba por detrás y decía, «Déjame ayudarte». Ponía sus manos en mis hombros. Yo intentaba escapar, pero él decía, ¿qué pasa? ¿Tu hermano no te ayuda? Una noche mientras veía televisión, se sentó a mi lado. Mi mamá estaba en el baño. Me dijo en voz baja, «Eres una chica muy bonita, Aitana». Empezó con un «ojalá», pero mi mamá entró a la sala. De inmediato se quedó callado. Esa noche no pude dormir. Le conté la situación a mi mejor amiga Danae. Ella también se sorprendió mucho. «Esto no es normal», dijo. «Tienes que decírselo a tu mamá». Pero yo tenía miedo. Mi mamá estaba muy feliz. ¿Y si no me cree? ¿Y si elige a Nereo? Las cosas se volvieron cada vez más peligrosas. Nereo empezó a actuar más abiertamente. Un día estábamos solos otra vez. Había llegado temprano de la escuela porque estaba enferma. Estaba sentada en mi cama. Nereo entró. «¿Cómo estás? ¿Tienes fiebre?», dijo. Me tocó la frente, pero su mano resbaló hasta mi mejilla. Luego tocó mis labios. «Eres muy hermosa», dijo. «Soy muy afortunado de vivir en la misma casa con una chica tan bonita». «¿Qué estás haciendo?», pregunté temblando. «Nada, hija», dijo riendo. «Solo te estoy mirando». Luego retiró la mano. «Esto queda entre nosotros. No hagamos sufrir a tu mamá». Ese día todo cambió. Ya le tenía tanto miedo que no quería quedarme sola en la casa. Siempre encontraba una excusa para pasar tiempo en casa de mis amigas. Pero Nereo se dio cuenta. Le preguntó a mi mamá, «¿Por qué esa niña siempre está afuera? No quiero que ande por ahí sin rumbo». Mi mamá estuvo de acuerdo y me obligó a quedarme en casa. Después de esa noche empezó el infierno. Nereo intentaba acercarse a mí cada vez que tenía oportunidad. A veces, accidentalmente, abría la puerta del baño y decía, «No sabía», pero se notaba en sus ojos que no estaba arrepentido. Una noche, mi mamá llegó tarde del turno. Xiomara ya estaba dormida. Yo estaba estudiando en mi cuarto. Nereo entró y cerró la puerta. Eso nunca lo había hecho antes. «Este juego se terminó», dijo. «Me estás cansando mucho». Se sentó al borde de la mesa.
¿Por qué eres tan fría conmigo? Yo les hago tanto bien, y tú podrías hacerme un poco de bien a mí. ¿Qué quieres de mí? Pregunté con miedo. Eres una chica muy bonita, dijo, y estoy muy solo. Tu mamá siempre trabaja. No me presta atención. Tú podrías darme tiempo a mí. Extendió la mano, quiso tocar mi cara. Yo retrocedí. No, grité. Cállate, dijo con dureza. No despiertes a Shiomara. En ese momento recordé las palabras de Danae. Sé fuerte, me había dicho. Defiéndete. Tomé el diccionario pesado que estaba en la mesa y se lo lancé. Se quedó sorprendido. Yo salí corriendo de mi cuarto. Fui al cuarto de Xiomara y cerré la puerta con llave. Esa noche no dormí nada. Cuando mi mamá regresó por la mañana, decidí contarle todo. Hablé con ella durante el desayuno. Le conté todo lo que había pasado desde el principio, cómo me trataba Nereo, cuánto miedo me daba. Mi mamá se quedó en shock. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Cómo no me di cuenta?, decía. ¿Cómo pude ser tan ciega, hija? No es tu culpa, mamá, le dije. Él fue muy astuto. Nunca se comportó así frente a ti. Esa misma noche mi mamá habló con Nereo. Por supuesto, lo negó todo. Esa niña está mintiendo, dijo. Obviamente me tiene celos. Quiere separarte de mí. Pero mi mamá me creyó. Le dijo, mi hija no inventaría algo así. Tienes que irte de esta casa. Nereo se puso furioso. Empezó a gritar. Durante años cuidé de esta familia, decía. Siempre estuve para ustedes. ¿Y ahora le crees a las mentiras de una niña? Pero mi mamá estaba decidida. Mañana te vas de esta casa, le dijo. Nada es más importante que mi hija. Al día siguiente, Nereo empacó sus cosas. Al irse, me miró con rabia. Esto no se queda así, dijo en voz baja. Me arruinaste la vida. Yo también arruinaré la suya. Esas amenazas nos asustaron, pero ahora sabía que mi mamá me protegía. Juntas éramos fuertes. Después de que Nereo se fue, nuestras vidas poco a poco volvieron a la normalidad. Mi mamá estaba algo triste, claro, pero siempre repetía, te protegí, hice lo correcto. No hay nada más importante que tu seguridad. Después de terminar la preparatoria, me preparé para los exámenes de ingreso a la universidad para estudiar enfermería. Ver cómo mi mamá me protegía en esos días tan difíciles me dio fuerzas. Pasé los exámenes con éxito. Mis años universitarios fueron maravillosos. Recuperé mi confianza. Hice amigos. Me volví más sociable. Claro, todavía era cautelosa con los hombres, pero sentía que lo vivido me había hecho más fuerte. Después de graduarme, tenía el sueño de ir al extranjero. Quería trabajar como enfermera en Canadá. Estudié mucho, pasé los exámenes de idioma. Mi solicitud fue aceptada. Ahora estoy trabajando en Canadá. Mi mamá y Xiomara están en nuestro país. Las extraño mucho, pero aquí tengo una buena vida. No puedo decir que ya superé completamente el trauma que me dejó Nereo, pero aprendí a enfrentarlo. La razón por la que cuento esta historia es para dar esperanza a las chicas que viven situaciones similares. Si te callas, todo puede empeorar. Habla, cuéntaselo a alguien en quien confíes. Protégente.